me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias por estar como todos los martes con nosotros, 11 de la mañana, Luis. Muy buenos días Gerardo, buenos días a la producción. Muchas gracias al auditorio que nos ve y nos oye a través de esta transmisión. Qué padre, Luis, qué hermoso sentirse, qué bien se siente uno como mexicano cuando despiertas y ya sabes que estás en un país tan diferente, en un país donde los servicios de salud, híjoles, medicamentos gratuitos, la atención, estamos igual que Dinamarca. Oye, el presidente lo dijo, Luis, es hermoso que el presidente lo sienta así. De verdad, estoy con los chairos, los conozco. Bueno, pareciera ser que la realidad se produce por decreto y nada más distante que eso. En primer lugar, parece ser que este tema lleva a pensar en las tragicomedias, ¿no? de la historia, porque por un lado, pues tiene algo de cómico, pero yo digo que muy poco. Yo digo que tiene más de trágico. Y si bien pudiera llamar a la risa el hacer el programa precisamente el día que escogió el presidente para que arribáramos en servicios de salud en este país a los niveles de Dinamarca, pues eso pudiera llamar a la risa a algunos, incluso ha sido motivo de memes, incluso ha sido de mucho comentario en la red, pero la realidad es que es una tragedia. En primer lugar, es una tragedia que el presidente se atreva a haber afirmado hace 9 meses, 10 meses aproximadamente, eso, porque era impensable, salvo en la mente de los que le creen a pie juntillas, salvo en aquellos ilusos, que México pudiera en un determinado periodo de tiempo reducido pasar de la realidad que vive, realidad que tanto ha restregado el presidente que heredó, toda desastrosa, a una realidad como la de Dinamarca en materia de servicios de salud. O sea, ¿por qué le habrá gustado Dinamarca? Seguramente porque el presidente sabe que ese país es uno de los que tienen el mejor nivel de vida del mundo. O sea, pocos países se comparan con Dinamarca y quien lo conoce, pues seguramente confirmará que es uno de los países con mejor nivel del mundo y que por muchos años ha insistido desde el Parlamento, desde el gobierno mismo, en invertir que su servicio de salud, el servicio de seguridad social del país, rivalice incluso con el servicio privado. Entonces, definitivamente Dinamarca es un país muy, muy, muy diferente de las condiciones de los servicios de salud a los que en México se prestan, sobre todo en el área pública. Era impensable esto. Digo, era impensable excepto para los que creen a ciegas en el presidente Andrés Manuel y que cualquier barrabasada que diga será realidad. Aquí hay solo una muestra más de lo que dice no tiene nada que ver con la realidad. Y lo dijo, lo trágico también, es el atrevimiento del presidente de decir eso cuando venía de 13 meses,
o 14 meses de ejercicio gubernamental donde había infinidad de reclamos por deficiencias en el servicio de salud y específicamente por el desabasto de medicinas en este país. Ya es a ese momento cuando lanzó tal afirmación tan grotesca que hoy mueve a muchos en el país a la risa, y yo vuelvo a decir que es más tragedia que comedia. Ya le había renunciado el director del IMSS, ya se había profusamente difundido en la escasez de medicamentos, especialmente en materia oncológica, o sea, para el tratamiento de niños con cáncer, ¿no? Y en esos ayeres que dijo que el 1 de diciembre íbamos a estar en los servicios médicos al nivel de Dinamarca, dijo primero, luego creo que mencionó a Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, mencionaba que la realidad, decía él, o decían también sus corifeos, que la realidad del desabasto de medicinas era porque había que evitar la corrupción. O sea, los procesos de corrupción en los cuales se adquirían los medicamentos, había que eliminar eso porque era su gran combate, y eliminando la corrupción se iban a adquirir los medicamentos y ya se iban a adquirir incluso en mejores condiciones económicas para el erario de este Oye, país. Luis, Dos años, sí. Disculpa, antes que vaya, porque tú dices un tema importante. Le renunció el mismo director del IMSS, prefirió regresar a su curul, pero además, Luis, la carta durísima que envía el director del IMSS en su momento, su renuncia a AMLO, diciéndole, oye, ¿qué pasa? La Secretaría de Hacienda está manejando todo y no, es hecho un verdadero desastre, Luis. Está muy interesante. Yo he hablado de esa renuncia porque el director renunciante, hoy senador por Morena, pues fuimos buenos amigos y coincidimos en muchas ocasiones en pláticas y todo. Incluso yo platiqué con él momentos antes de que se produjera el anuncio que dejaba el PAN y se iba por Morena. Y en mucho del contenido de las pláticas, él tenía una carga de convicción y emocional en favor de los menos favorecidos de este país. Entonces, de alguna manera, la apuesta por Andrés Manuel, él la identificó en su momento como si todos los políticos son malos, quiero estar con un político que opte por los menos favorecidos. Pero resulta que en la carta que tú mencionas, que se mencionó en ese entonces, o se calificó en ese entonces como carta renuncia-denuncia, él precisamente hacía expresión muy clara de que en la práctica eso no se estaba dando y él no quería ser cómplice del abandono de los menos favorecidos al no tener una institución que les proveyera de los medicamentos y de los servicios que atendiera las necesidades de los pobres de México. Entonces, realmente hay una discordancia total en el discurso y en la realidad, y en ese momento, en el momento de su renuncia, Germán Martínez Cázares lo acreditó como renunciante a la dirección del Seguro Social. Y entonces, a ver, pero siguió eso. O sea, porque si bien lo denunció él, siguió manejando el gobierno federal la versión de que la insuficiencia de medicamentos era un asunto de combate a la corrupción. Bueno, hoy cumplimos 2 años. Hoy cumplimos 2 años y la demanda de desabasto en materia oncológica, de materia de medicamentos oncológicos, sigue siendo una realidad demandada en muchas partes del país. ¿Y qué pasó? En 2 años no ha podido establecer un mecanismo para la adquisición de los medicamentos, o realmente no le importa. O sea, aquí vamos a llegar a la realidad, ¿no? A ver, si tú me dices que es un asunto de corrupción y en 2 años no has podido adquirir los medicamentos, a ver, o resulta que eres incapaz, o resulta que no te importan los enfermos de cáncer, pero no te atreves a decirlo. Los desdeñas incluso físicamente cuando acuden a ti a buscar atención y apoyo, ¿no?
O sea, es el caso de las giras, las imágenes que vemos del presidente Andrés Manuel, que cuando hay alguien necesitado que acude a solicitar, a tratar de hablar con el presidente para hacerse escuchar de esas necesidades, el presidente lo desdeña, ¿no? Entonces, a ver, yo lo planteo así como disyuntiva para aquellos que todavía creen en Andrés Manuel. Entonces, es incapaz, porque para mí es claro que no le importa. Pero bueno, puede ser que no sea así. A los que creen en Andrés Manuel, de repente no quieren aceptar que al presidente no le pueda importar los niños enfermos de cáncer condenados a morir porque el presidente no pone la atención y el recurso económico en la adquisición de los medicamentos para satisfacer las necesidades de quienes padecen esa enfermedad. Bueno, entonces es incapaz. No hay más, no hay para dónde hacerse. Alguien que dice lo del 1 de diciembre, a ver, ¿sabía que estaba mintiendo? Híjole, si no sabía que le estaba mintiendo al pueblo mexicano y en 10 meses no iba a poder hacer llegar los servicios médicos de este país al nivel de los servicios médicos de Dinamarca, a ver, entonces, si no lo sabía, pues es muy tonto. Y si lo sabía, es un mentiroso. Entonces, ¿qué es? ¿Es incapaz o no le importan los enfermos en este país? ¿Es tonto o es mentiroso? ¿Qué es el presidente? Yo por eso este episodio del 1 de diciembre de servicios como Dinamarca, la verdad a mí no me mueve a la risa. A mí me mueve a la preocupación, una vez más, de que las señales que tenemos desde la presidencia son totalmente negativas. No es un presidente que comunica, sí comunica mucho, pero no informa nada. ¿Por qué? Porque una cosa es estar hablando y hablando y hablando y otra cosa es decir los datos certeros que le den posibilidad de juicio a las personas que lo escuchan. Y él lo que hace es ocultar esos datos. Ese es el manejo que ha tenido en la pandemia, hombre. A ver, podemos ver el episodio de las pasadas horas respecto de la pandemia. Él sigue diciendo que la hemos manejado bien, cuando las cifras del gobierno indican que el aumento de casos durante el último mes es mayor que el anterior. A ver, ¿cómo puedes decir que hoy estés mejor o ya hayas manejado bien la pandemia si está en las cifras oficiales que todos afirmamos que son subregistrados los decesos en este país, que no se lleva el número el conteo correcto de los infectados porque no se hacen suficientes pruebas? Decir que no se está manejando bien la pandemia. Vuelvo a lo mismo. O resulta que es un ignorante de las cifras correctas o es un mentiroso. No hay para dónde hacerse. Oye, Luis, y en el tema, sí. Oye, Luis, hasta la misma OMS el día de ayer dijo, espérense, manéjense con seriedad México, ¿qué está pasando? ¿Qué hace el gobierno mexicano en voz de López-Gatell? Decir, eso no lo dijo para mí. Ajá. De alguna manera lo dijo para el pueblo de México. A ver, lo hemos abordado en otros programas con la letra de la Constitución mexicana, Gerardo. La responsabilidad de la salud en México es del Consejo General Nacional, del Congreso Nacional General, y el presidente de ese instrumento, de ese ente, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay manera de evadir la responsabilidad, incluso yo diría eventual culpabilidad de lo que esté pasando en este país en materia del manejo de la pandemia. Pero su vocero, su monigote, sale a decir, eso no lo dijo para nosotros. Entonces es la actitud totalmente irresponsable frente a los resultados inadmisibles que ha tenido el manejo de la pandemia. Porque lo he dicho aquí en el programa y lo digo en contestación a los comentarios que me hacen, es que muertos hay en todos lados. Sí, nada más que nadie tiene tantos muertos por número de habitantes como nosotros, pues estamos en los primeros lugares. Nadie tiene el número de muertos de personal médico, nadie tiene el número de la tasa
de letalidad entre el número de infectados y el número de muertos. Nadie tiene el porcentaje de muertos en las instalaciones públicas, nadie tiene el número de muertos de bajo nivel adquisitivo como México, y caray, o sea, si tú ves todo eso, tú te das cuenta que muertos hay en todos lados, pero en donde peor se maneja la pandemia es aquí, y el presidente dice exactamente lo contrario. Las cifras oficiales, que no las creemos, que ya son del orden de los 106,000 muertos en México, que calculamos todos de acuerdo a las sobremuertes en este país durante este periodo comparado con años anteriores, pues realmente debe haber muertos por razones de COVID del orden del 250,000 de habitantes, decía yo, del 250,000 de fallecidos, ¿no? De habitantes fallecidos. Entonces, y él sigue diciendo que vamos bien. Y esto de la irresponsabilidad que, hombre, la OMS dice, y nosotros, no lo dijo para mí, lo digo, es para que lo oigan ustedes. Me recuerda un episodio que vimos hace unos días, Gerardo. Fernández Noroña va al Consejo General del INE a atender una serie de acusaciones en las que se vio involucrado. Y el personaje, como lo conocemos, pues, ¡pum!, quería estar sin tapabocas, ¿no? Y se amacha, porque eso es lo que él vende, él es macho, dogmático, etcétera, etcétera. Pues no se pone el cubrebocas y el Consejo General tiene que decretar un receso, su presidente, para reanudar la sesión de manera virtual, ¿no? Porque no le dio la gana al personaje de ponerse el cubrebocas. Si eso quedara ahí, sería grave. Pero lo que le sigue a eso, para mí es mucho peor, gravísimo, por decirlo de otra manera, que es la mañanera del presidente Andrés Manuel justificando o defendiendo a Fernández Noroña, ¿no? ¿Y qué dice para defenderlo? Un poco la misma línea del personaje que no quiso ponerse el cubrebocas, que es: soy libre. Y entonces el presidente dice: nosotros no vamos a andar con mandatos o señalamientos o instrucciones restrictivas. Un poco más o menos eso es lo que trata de decir. Y dice: es más importante la libertad. Y bueno, nadie niega la importancia de la libertad. Nada más que la libertad por sí misma no se puede, y aquí pudiéramos abordar, si me permites, un poco los conceptos de la vida en comunidad. Y la vida en comunidad dice o manda, de alguna manera, que la libertad está acotada por el derecho de los demás, ¿no? Lo puedo poner en ejemplos muy fáciles. Yo tengo libertad de tránsito en mi coche y de repente esa libertad pues es acotada por una señal de tránsito que dice alto. O un semáforo que tiene 3 colores y de repente prende el rojo para que yo pare. ¿Cuál es el objeto de esas disposiciones? ¿Limitar mi libertad o proteger el derecho del otro también al tránsito? ¿No? O sea, resulta que el otro también tiene libertad. Y si yo dirijo una política pública de la libertad en abstracto, sin ninguna restricción, para no tener que abollar la libertad de alguien, protegiendo la libertad del otro, lo que provoco es la anarquía. A ver qué pasaría si no hubiera señales de tránsito, ¿no? Todos somos libres de transitarlo, pues choquen todos los que puedan, ¿no? Pasa en las cosas cotidianas también, hombre, en la conversación. Oye, estamos conversando tú y yo, tú tienes derecho a expresarte, yo tengo derecho a expresarme, tu libertad a hacerlo, pues de alguna manera tiene que considerar también la mía. O sea, no hay una libertad que puede ejercerse sin ningún acotamiento porque vas a restringir la libertad de los demás. Entonces, para la convivencia social, es lo que le llamaron algunos pensadores políticos o filósofos, lo que le llamaron el pacto social.
tiene que haber el entendimiento de que mi libertad termina donde el derecho del otro empieza. Me extraña que el presidente, siendo adorador de Benito Juárez y de su frase célebre, el respeto al derecho ajeno es la paz, no tome en cuenta ese aspecto fundamental de que tu libertad tiene que ser acotada o tiene que ser conducida en términos de que no vulnere mi derecho. ¿Y eso qué tiene que ver con el cubrebocas? Que el uso tuyo del cubrebocas protege mi derecho a la salud. Tu libertad de no usar el cubrebocas afecta mi libertad de vivir en un ambiente que no tenga mayores atentados contra mi salud. Entonces, a ver, entramos a la parte conceptual, se vuelve enormemente más grave que el presidente defienda una actitud irresponsable, y entiendo que la defiende porque es también para defender su irresponsabilidad, porque el primer mexicano del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha dado y no intenta dar el ejemplo de lo que tenemos que hacer como ciudadanos para tratar de no contagiar a nuestros vecinos, nuestros amigos o la gente con la que convivimos. Y entonces el llamado que hace y que omite su atención López-Gatell de la Organización Mundial de la Salud, habla también del ejemplo de los líderes, porque sí se refiere, sin decir nombre y apellido, al presidente de México, de decir, si quieren que el pueblo mexicano tome con seriedad esto, sus líderes tienen que dar el ejemplo, y resulta que los líderes que hoy tenemos en México son tremendamente irresponsables y desatienden conceptos básicos de que, si bien la libertad es importante, esta se tiene que ejercer sin afectar la de los demás. Así de sencillo. Entonces, o el presidente, vuelvo a lo mismo, es ignorante de estos conceptos, o es mentiroso en aras de seguir justificando lo que a él le conviene políticamente. Porque no solo lo ha dicho él, lo ha dicho su encargada de certificados de buena conducta, la pandemia a esta 4T le cayó como anillo al dedo. Nada Oye, más Luis, que anillo al dedo ya nos costó 106,000 muertos, más los que vienen en este repunte de la enfermedad en este país. No se puede hablar como en otros lugares de la segunda ola de la pandemia, porque en esos países llegaron a no tener muertos, a no tener saturados los hospitales, a tener índices de contagio bajísimos. ¿Sí? Allá se puede hablar de un rebrote o una segunda ola. En México, que no ha dejado de haber un número importante de contagiados y de muertos, se puede hablar de un repunte. Y este repunte, desgraciadamente, apunta a ser muy grave. Luis, acá hay un tema que está acá de decir, son más de 106,000 muertos más los que se van a acumular, pero para esta 4T, para el presidente, son un número más, por desgracia. Son más de 106,000 familias que ya perdieron a un ser querido. Pero no se preocupen, señores, ya le pusimos numerito. La vida ahí de estas personas cuesta 11,600 pesos. No se preocupen. Eso es lo que realmente la imagen, lo que el mensaje que da, de que me vale gorro la muerte de las personas, pero sin embargo, tranquilícese, su hijo, su mamá, su tío, cuesta 11,600 pesos. Eso es lo más indignante, Luis. Pero en lugar de cuántas pruebas tienes que hacer para evitar una estrategia, dijiste al principio, una buena estrategia en la cual, si tú haces una estrategia de salud adecuada con mayor número de pruebas y todo, te hubieras evitado 106,000 pesos, pero no importa, ¿eh? Total, te damos tus 11,600 pesos. Y es grave. Mira, ese mensaje para mí es realmente vergonzoso, es ofensivo. Y voy a tratar de razonar por qué lo veo yo así.
definitivamente que el gobierno mexicano aporte una ayuda para gastos funerarios de 11,000 pesos, pues me parece bien en términos generales, porque frente a la tragedia, pues el agravamiento por incapacidad económica de enterrar a tu ser querido que falleció. Definitivamente entrar en un momento de vulnerabilidad emocional a apoyar económicamente no es algo malo en sí. Lo que resulta grave es que aporte 11,000 y pico de pesos un gobierno que ha desatendido las necesidades para evitar que hayan esos muertos. Entonces, bueno, óyeme, es que hay 11,000 pesos, es una buena lana, dirán algunos, ¿no? Pues bueno, si piensas en que la vida en este país de repente cuesta 5,000 pesos que le des a un sicario de Tepito, pues de repente, pues es buena lana, ¿no? Sí, nada más que estar pensando en ese parámetro del valor de la vida humana, pues sería como comparar a ese sicario con el presidente de la República. Esa es la mentalidad de Andrés Manuel, que una persona vale 11,000 pesos, o como presidente debiera invertir todo lo que se puede invertir para evitar que uno se muera. Ese es por lo que yo digo ofensivo y grotesco el mensaje. El asunto no es que esté mal que le dé 11,000 pesos a una familia para solventar los gastos, para no agravar todavía el fallecimiento y la pérdida de su familiar. Eso me parece bien. Lo que es terrible es que no haya invertido eso para evitar que ese se muera. Y entonces que la familia pierda por cada persona que muere muchísimo más que los 11,000 pesos que les va a ayudar para enterrarlo. Porque pensemos en un jefe de familia, ¿cuánto produce al año para su familia? Hablando en términos económicos, ¿eh? No me quiero meter al resquebrajamiento familiar por la pérdida de ese ser. No. Vamos a hablar en términos económicos, porque así lo pone el presidente. Los muertos no importan. Vamos a poner los 11,000 pesos. Bueno, ¿cuánto deja de ingresar esa familia por ese ser perdido? ¿No? Entonces, a ver, me parece que la responsabilidad gubernamental siempre debería estar en evitar que eso suceda, en evitar que tengamos los muertos que tenemos, y el presidente no está dispuesto a eso, ni siquiera a ponerse el cubrebocas para intentar dar el ejemplo en este país para que nos cuidemos un poco mejor todos. Ya no digamos que tengan las medicinas oportunas, ya no digamos que respalde al personal médico, ya no digamos que ponga infinidad de puestos para medir la infectación del virus, el número de infectados. Ya no digamos que apoya económicamente para que tengan la capacidad los infectados de aislarse y no seguir contagiando. No. Hay muchísimas cosas que pudieran ser diferentes, pero nada está dispuesto a hacer. Y como no está dispuesto a evitar la muerte de los mexicanos, se quiere vestir de gloria diciendo, pero cuando se mueran les doy 11,000 pesos. Eso valemos para el presidente. Y lo valemos después de 100,000 muertos, ¿eh? No fue al principio. Además, lo valemos después de 100,000 muertos. Después de tanta queja que ha generado en el país el número de muertos y el mal manejo, el manejo irresponsable, digo yo, de la pandemia, ahora sí, los muertos valen 11,000 pesos. Y bueno, así como esto, también la cuestión de la vacuna, Gerardo. A ver, tú conoces el ámbito médico. A ver, ¿realmente crees posible que eso que nos están vendiendo como la gran esperanza para salir de la pandemia del COVID es realizable en el corto plazo en México? A ver, ¿realmente estamos pensando con las buenas noticias que nos informa Marcelo Ebrard y Andrés Manuel de que vamos a salir en unos cuantos meses a principios de año del problema en este país? Si lo están pensando, perdónenme, desconocen matemáticas básicas. Así de sencillo. Perdónenme, no quiero ser ofensivo. Quiero ser muy claro en el por qué es una vacilada pensar en eso. No es una vacilada que se invierta dinero y se intente tener la vacuna. Eso no, eso es correcto. Nada más que
que nos vendan que esto es la solución casi inmediata de nuestro problema, eso es lo que es una vacilada. Se necesita vacunar a entre 126 y 130 millones de mexicanos. La vacuna requiere 2 dosis, requiere una temporalidad de aplicación entre una y otra, ¿correcto? Bueno, Estados Unidos, que no creo que nadie, ni que adore a Andrés Manuel, puede pensar que tenemos la estructura médica de Estados Unidos. Estados Unidos calcula que va a poder aplicar por mes 25 millones de vacunas, ¿correcto? Entonces resulta que si aplicáramos el mismo parámetro para México, aplicarlas en México necesitamos 10 meses. ¿Por qué? 25 por 5 sería una dosis, son 5 meses, 2 dosis, son 10 meses. Necesitamos 10 meses. Teniendo la capacidad económica y la estructura hospitalaria, médica o de servicios de salud que tiene Estados Unidos, para que en 10 meses podamos vacunar a la población mexicana. Ese es el primer dato. Obviamente esto, hombre, es totalmente iluso pensar que tenemos esa capacidad. Entonces, ¿cuál tenemos? ¿Cuál les gusta? Que tengamos el 10%, que tengamos la mitad. Bueno, pues multiplíquenlo por el número de meses que ya dije. Si tenemos la mitad, son 20 meses. Si tenemos la décima parte, pues son 100 meses. Entonces ya estás hablando de varios años. Entonces resulta que hoy están tratando de vendernos de que ya tienen, o sea, crear un ambiente favorable que mejore la situación emocional de la sociedad de cara al próximo proceso electoral. Por eso, incluso en marzo tendremos vacunas y ya cuando estén vacunando vamos a pensar que ya estamos pasando el problema. Cuantitativamente es una gran mentira. Y máxime que en este país, la estructura médica de este país ha tenido un golpe terrible en la desaparición del Seguro Popular, que ponía, cuando menos en la atención médica, a todos los mexicanos en un mismo sistema. Hoy no. Hoy más del 55% de los mexicanos no están en ningún sistema de salud, incluidos los privados, ¿eh? No los hay. Entonces, ¿cómo vamos a tener la capacidad de distribuir, aplicar y con calendario, o sea, ordenadamente, las vacunas en este país? No, hombre. Desgraciadamente, la buena noticia de estar invirtiendo en vacunas y que tengamos accesibilidad a ellas a la hora de instrumentarlo va a ser la acreditación de uno de los grandes dramas de este país. Tenemos un gobierno que no nos está diciendo la verdad, que no está invirtiendo adecuadamente en las necesidades del pueblo, que antepone la cuestión política a todos los otros intereses de los mexicanos y que desgraciadamente tiene intereses muy divergentes a los nuestros. Mira, Gerardo, si me permites, quisiera hacer un relato. Oye, Luis, espérate. Entonces, no estamos como, de verdad, no estamos, me vas a dejar triste otra vez. Ya no estamos como Dinamarca, no estamos como Canadá ni como Reino Unido. ¿Qué van a pensar mis amigos chairos que los está engañando su presidente? Es una vergüenza, Luis. Era impensable que estuviéramos como Dinamarca. Lo grave es que el presidente lo diga y lo terrible para el futuro de México es que todavía haya quien lo crea. Realmente. Y mira, ya que hablas de Dinamarca, quisiera relatarte algo porque luego nuestros amigos que nos ven y nos oyen en los programas que hacemos, les gustan a veces las referencias que hacemos de programas o series que pasan, porque pues con eso tienen un parámetro, dicen ellos, para escoger cuál ver, porque está relacionada incluso con los temas que abordamos a veces, ¿no? Y bueno, ya que empezamos con Dinamarca, pues sería bueno terminar este programa con Dinamarca y la serie a la que me quiero referir es Borgen. Borgen es una serie danesa.
precisamente, y Borgen es el nombre coloquial del Palacio de Christiansborg, que es la sede de los poderes de Dinamarca, precisamente. Y entonces la serie trata, pues, precisamente del ejercicio del poder, de los conflictos en el gobierno y las coaliciones. Es otro sistema al nuestro, pero bueno, está muy interesante la serie. Y curiosamente, el otro día, porque siempre empieza con una frase el programa, pusieron una frase de Bertrand Russell, ¿no? Y la frase dice, ¿cómo dice la frase? ¿La pones, Fer? A ver si la pones, si ya la pusiste. La frase dice, mucho de lo que pasa por idealismo es odio o amor por el poder enmascarado, dice la frase de Bertrand Russell, ¿no? Yo, en medio de estar viendo el programa, esa frase me llamó la atención y pues no pude hacer otra cosa que pensar en una situación o en un personaje que encajara o pudiera encajar en esa expresión dicha por el filósofo inglés Bertrand Russell. ¿Cuántas veces no oímos a los defensores de Andrés Manuel hablar con idolatría de él como ídolo, como el personaje puro por excelencia? Andrés Manuel incluso habla de sí mismo así, ¿no? Él habla de que pues, lo que hace es porque quiere el bienestar, porque ama, porque él no se pertenece, él le pertenece al pueblo. Y entonces pareciera ser que todo lo engloba en tratar de producir un mundo ideal frente a todos los demonios que él nos pinta todas las mañanas, ¿no? Pues bueno, Bertrand Russell con esta frase advertía a los que creen ciegamente en algunas gentes que se visten de idealismo y tienen otros propósitos de esto, que a veces ese idealismo es en realidad odio. No sé si el presidente odie, pero es una probabilidad, o amor por el poder enmascarado. O sea, o tiene odio, o carga odios, o resulta que ama el poder y por ese amor al poder no le importa mentir, no le importa disfrazar sus acciones de un falso idealismo. Y mientras eso sucede y tratamos de entender qué nos pasa y a dónde vamos a ir en este país, pues el presidente sigue haciendo anuncios absurdos, sigue diciéndonos noticias supuestamente positivas, carentes de sustancias, y en este país se siguen muriendo muchos mexicanos por la irresponsabilidad del gobierno. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.